veo cómo se soluciona eso. Entonces, arranquemos con la primera parte de la clase, esto que dijimos de diagnóstico de crecimiento. Como siempre, sepan disculpar, pero el tema del sistema operativo, si yo pongo pantalla completa, ustedes no ven cuando paso las slides. Bien, entonces, un poco como siempre vamos a arrancar con la motivación, después un marco más bien teórico, ¿sí? Donde hay 2, 3 ecuaciones que, si bien tienen como muchos diferentes parámetros, son cosas súper sencillas y fáciles de entender, ¿sí? Y después vamos a ir un poco más, vamos a ver un esquemita gráfico también súper sencillo, con cosas que ustedes, tanto en esta materia como a lo largo de la carrera, ya han ido viendo, con variables que ustedes ya conocen. Y a partir de eso ver algunas de las experiencias que están en este paper original. Sí, el paper lo tienen acá en referencias, es este de Hausmann, Rodríguez Velasco, de 2005, pero como les dije, si ustedes buscan, hay un montón de papers que hacen esto para diferentes países, del año pasado, de este y obviamente de años anteriores, ¿sí? Esto para que lo sepan. Las experiencias de los países que cuentan son de principio, en realidad, finales de los 90, con una gran cantidad de reformas que se hicieron entre los 80 y los 90 en muchos países de la región, y principios de los 2000, y 3 experiencias de crecimiento distintas, en particular el caso de Brasil, de El Salvador y de República Dominicana, donde, bueno, hay alguna más exitosa que otra en términos de lo que está mirando este análisis, ¿sí? Que es obviamente parcial y está mirando algunas cosas y otras obviamente las deja de lado. Entonces, lo primero que vamos a ver, como dijimos, es la motivación, básicamente, paper que estamos hablando de 2005, post-consenso de Washington, y lo que estamos viendo es, bueno, queremos que los países crezcan porque consideramos que eso va a generar un mayor nivel de desarrollo en los diferentes países. Digo, esto lo tomamos como premisa, pueden o no estar de acuerdo, pero es básicamente de lo que estamos hablando. Y la idea es, bueno, entender qué tipo de reformas yo tendría que llevar a cabo en una economía para efectivamente lograr este mayor crecimiento y evitar todo lo que se hizo en muchos países por algunos años, en particular esos años anteriores al paper, que tenía que ver con un montón de reformas súper largas que se les daban a los gobiernos que tenían que modificar diferentes cosas para lograr mayor inversión, que hubiera más ahorro, lo que sea, pero con una cosa de que en medio cualquier cosa iba en cualquier contexto y quizás no se estaban adaptando a lo que efectivamente estaba pasando en ese país. En particular, este análisis lo que va a pensar es, bueno, considerar que lo que hay en esta economía son diferentes restricciones, donde algunas están más operativas que otras y algunas son más importantes que otras, por más que quizás no fueran tan operativas, donde estas restricciones lo que impiden es que la valoración social y la valoración privada por un determinado sector sean lo mismo, ¿sí? Entonces como que hay una diferencia entre estas dos valoraciones que genera distorsiones en la economía y eso implica que eventualmente impacta sobre la utilidad social y sobre el desarrollo, ¿sí? Entonces es eso un poco en lo que vamos a estar pensando, que ahora vamos a bajar un poco más con alguna formulita sencilla, igual. Entonces, las 3 consideraciones que dice acá, la primera un poco ya la dije, ¿sí? La tasa de crecimiento del consumo y del capital, digamos, como forma de lograr el desarrollo, ¿sí? De esto se va a partir, se va a tomar como una premisa, y también, obviamente, estamos en esta materia y lo que vamos a estar hablando es de qué políticas públicas van a estar detrás de lo que determinemos. En particular, pensar en esto de políticas públicas que funcionan en todos los contextos, con todos los problemas, no estaría siendo el caso, ya se demostró, digamos, que no es lo que va. Bueno, pensar otro tipo de análisis para lograr resultados distintos, ¿sí? Y esto también de evitar las largas listas que son básicamente, 1, impracticables, 2, que los gobiernos, como venimos diciendo desde la clase 1, no tienen la información suficiente como para saber qué es relevante y qué no, y cómo pueden hacer frente a toda esa cantidad de reformas que se supone deberían hacer. Entonces, acá dice que vamos a hablar de una metodología del árbol de decisión. Básicamente el árbol de decisión lo tenemos un poco más adelante, ¿sí?
lo puse en una slide más adelante, igual ahora voy a bajar hasta ahí, que parte de hacerse algunas preguntas y ver en realidad por qué camino estamos yendo. Bueno, efectivamente, seguramente de lo que vamos a plantear, de lo que vamos a partir es de una tasa de crecimiento que es baja. Bueno, entonces, si la tasa de crecimiento es baja, ¿por qué lado es que estamos fallando? Digamos, estamos fallando porque los retornos a la inversión son inadecuados. Perfecto. ¿Los retornos son inadecuados porque los retornos privados son inadecuados o porque hay, por ejemplo, algún tema de diferencia entre el retorno privado y el retorno social? Es que efectivamente no hay ideas nuevas y ese es el problema. Bueno, hay diferentes problemas por ese lado. También podemos pensar que en realidad el problema no está en que los retornos a la inversión son bajos, sino que por el contrario los retornos son altísimos, pero no se consigue financiamiento por algún motivo para hacer esas inversiones. Entonces quizás podríamos estar hablando de un problema por el lado del ahorro. Entonces, ese es un poco cómo lo vamos a estar pensando, ¿sí? Y dentro de cada punto ir como desmenuzando un poco más la información y viendo por qué rama del árbol nos vamos a mover, ¿sí? Muestro rapidito esa slide. ¿Sí? Básicamente este es el árbol que estamos hablando, dos lados, uno por el lado de retornos a la inversión, por el otro lado cuestiones de ahorro o de cuestiones con malas finanzas, llamémoslo, y un poco lo que está dentro es lo que yo conté brevemente y que ahora vamos a analizar, pero solamente se los quería mostrar para que supieran un poco de qué vamos a estar hablando y que vieran que nada, no es nada muy complejo. Entonces, poco es esto de lo que vamos a estar hablando, ¿sí? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, alguna consulta. Ok, bueno, yo sigo como siempre, me frenan o lo que sea. Entonces, nosotros ya charlamos en las clases anteriores que si había alguna necesidad de reforma, nosotros vamos a suponer, digamos, que lo que está operando detrás es una falla de mercado que da origen a esa reforma, ¿sí? Pero en realidad, si vamos a un contexto más amplio, fuera de la política industrial, lo que podemos pensar es que las fallas de mercado y las distorsiones, digamos, que estas implican, no solo pueden estar dadas por un problema de, no sé, como habíamos charlado, de pioneros, por ejemplo, sino que pueden ser algunas distintas, como puede ser algún tipo de impuesto que genera el gobierno y que genera distorsiones, o alguna cuestión, por ejemplo, más vinculada con cuestiones del funcionamiento de los mercados, vinculadas con los factores productivos en particular, cuestiones geográficas, cuestiones de capital humano, etc. ¿sí? Y esto lo que nos va a generar es, como ya les había adelantado, brechas entre la valoración social y la valoración privada, así como teníamos en caso típico de falla de mercado de finanzas públicas 1, la diferencia que hay entre la valoración social y la privada, en el caso de una externalidad, si sea positiva o negativa, nosotros vamos a tener esta brecha entre la valoración social y la privada. Bueno, un poco en ese contexto es que vamos a pensar esto, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos un montón de sectores, de actividades, que los vamos a indexar con la letra I. Esto, digo, yo lo cuento, ustedes tienen el paper, pero no es una matemática donde ni sea demasiado compleja, ni ustedes vayan a tener que hacer muchos cálculos, con lo cual tranquilos por ese lado, pero si hay algo que no se entiende, obvio me dicen. Y tenemos todas estas tau que van a ser las distorsiones sí, a cada una de estas actividades. En particular, nosotros lo que vamos a suponer es que vamos a tener, en principio, un planificador social cuyo objetivo va a ser, naturalmente, el de maximizar el bienestar social, ¿sí? Y nosotros lo que vemos es que en esa maximización vamos a tener una serie de restricciones vinculadas con estas distorsiones que hay. En particular, nosotros lo que vamos a tener es que la distorsión lo que me implica es, como ya dijimos, que la valoración social, que es muy, sí, por ese sector, por esa actividad, es distinta de la privada, que es muy, pero con el supraíndice P de privada, ¿sí? Y
¿Cómo logramos, digamos, que esta restricción sea igual a cero? Bueno, obviamente con la distorsión, sí, restándole la distorsión de la actividad. O sea, la diferencia entre ambas valoraciones tiene que ver exactamente con la restricción a esa actividad. Pero si se fijan, nosotros tenemos que tanto en la valoración social como en la valoración privada va a depender, ¿sí?, del vector tau en general, ¿sí?, donde el vector tau no solamente depende de la distorsión a este sector, sino que depende de la distorsión a los distintos sectores. Básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que va a haber efectos de segundo orden, digamos, en este tipo de análisis, y en particular nosotros vamos a pensar que alterar una distorsión en otro sector me puede afectar a un otro. Ejemplo, para bajarlo un poquito. Ahora cuando veamos el caso de Brasil, bueno, por ejemplo, supongamos que efectivamente hay un problema de que los impuestos son muy altos. Ok, perfecto, los impuestos son muy altos y eso lo vamos a considerar como que está distorsionando algún sector o algunos sectores en particular. Bien, pero si yo lo que estoy diciendo es que el problema, digamos, que se encontró en Brasil, que es lo que vamos a charlar un poquito después, no viene por el lado de que yo lo que tengo son bajos retornos a la inversión, sino que los retornos son altísimos, y que mi problema está por el lado de malas finanzas, un problema de ahorro, que no se tiene el financiamiento suficiente para hacer una determinada actividad. Supongamos, si yo bajo los impuestos en ese caso, lo que voy a tener es que mis retornos a la inversión van a ser todavía más altos, la gente va a querer invertir y yo voy a estar, digamos, poniendo más presión sobre esa restricción que es la más operativa, que era la del lado del ahorro, ¿sí? Entonces, esos efectos de segundo orden van a ser relevantes y va a haber que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar qué es lo que uno va a atacar primero o qué es lo más importante atacar, que es un poco lo que vamos a estar viendo. Ahora, como siempre, ¿qué es lo que vamos a llegar? A que los efectos de segundo orden son súper difíciles de medir y por ende súper difíciles de cuantificar, incluso si tuviéramos mucha información que sabemos que muchas veces los hacedores de política no poseen. Entonces, tenerlos en cuenta, pero saber también que va a ser difícil cuantificarlos, medirlos y ver cómo va a impactar. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar mirando nosotros? Básicamente, nosotros queremos sacar estas distorsiones, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, de este tipo de restricciones, vamos a suponer que tenemos una por sector, entonces vamos a tener I mayúscula, digamos, restricciones así, y vamos a saber cómo impactan a partir de considerar cómo modifican, ¿sí?, en mi maximización, o sea, ver cómo pegan sobre mi función de bienestar. En particular, si yo tomo, o sea, un ejercicio súper sencillo de estática comparada, lo que veo es que naturalmente levantar, ¿sí?, mi distorsión J, o obviamente como estoy en términos de derivada, verlo en términos marginales, ¿sí?, pero si yo altero mi restricción J, lo que voy a tener es obviamente el menos con el lambda J, que esto viene por el lado del efecto directo, del efecto de primer orden, y voy a tener la suma en todos los sectores de mis efectos de segundo orden, ¿sí?, donde va a depender de cómo impacta esa restricción en particular, la de restricción J, que yo estaría modificando, bajando marginalmente, digamos, tanto en la valoración social como en la valoración privada, ¿sí? Acá falta un corchete, disculpen, eso lo voy a modificar. Pero entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a tener es este efecto de primer orden y los efectos de segundo orden, ¿sí? Eso para todas las restricciones. ¿Podría ser que algunos de los efectos de segundo orden no existieran? Sí, tranquilamente. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Y a priori no lo podemos saber. La realidad es que, como van a ver en el análisis, ¿sí?, de estos tres casos, o si leen algunos de los otros papers que trabajan con esto, la realidad es que es una cosa un poco artesanal en el sentido de, bueno, ver cómo efectivamente impactan en la realidad, pero si bien nosotros lo bajamos a un modelo y tratamos de ajustarlo a eso,
no es que es tan directo saber cómo pegan los efectos de segundo orden. Vamos a ver que en algunos casos incluso pareciera que en algunas economías, bueno, se vieron solamente los efectos de segundo orden después de un tiempo, y no era que no estuvieran desde siempre, sino que al principio no parecían tan operativos. Entonces, acá lo que básicamente nos dice es esto que ya dije, ¿sí? Que el primer término nos captura el efecto directo, mientras que en el segundo término nosotros vamos a tener estos efectos de segundo orden, ¿sí? Bien. Una cosa que es importante es, bueno, ¿cuándo va a estar más operativa o cuándo va a ser más importante esta distorsión? Bueno, en principio nosotros lo que sabemos es que va a ser más grande la distorsión cuanto más grande sea mi lambda J, ¿sí? Eso es una realidad, digamos, que nosotros vamos a ver que, pudiendo interpretar este multiplicador como el beneficio o el cambio marginal en reducir esta actividad en el mercado J si yo solamente me quedo con los efectos de primer orden, ¿sí? Obviamente, bueno, si la actividad no se ve distorsionada, no voy a tener esa línea de restricciones, ¿sí? Y vamos a considerar que reducir un lambda J me puede generar una ganancia de bienestar, no siempre. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es, bueno, efectivamente el efecto directo, como ya dijimos, va a ser de una manera, pero yo tendría que poder ver qué es lo que pasa con todos los efectos de segundo orden. En tal sentido es que, bueno, uno podría decir, la reforma ideal es sacar todas las restricciones que están operando, todas al mismo tiempo, y que efectivamente no haya ningún problema de esta índole de brechas entre la valoración social y la valoración privada, pero ninguno, porque si en realidad yo levanto algunas sí y otras no, no sé qué me va a pasar con los efectos de segundo orden, entonces lo mejor sería sacar todas al mismo tiempo. Buenísimo. Eso es claramente impracticable, ¿sí? O sea, necesitaríamos un montón de, uno, información, dos, de capacidad de actuar sobre diferentes sectores, lo cual no es posible, ¿sí? Eso no es algo que sea posible hacer y, o sea, es hasta casi risueño hablar de eso. Una segunda opción, sí, esto de la long release, que era un poco de lo que se hablaba en los 90, Consenso Washington y todo esto, tenía que ver con, bueno, reformar todo lo que se pueda, todo lo que podamos sacar las restricciones, sacar esas restricciones y hacer eso de la mejor forma que se pueda. Bueno, pero de vuelta volvemos a esto un poco yo el ejemplo que les daba, ¿sí? O sea, acá nosotros lo que estaríamos pensando es que cualquier reforma va a tener efectos positivos y que cuanto más reformemos mejor, pero en realidad, uno, te estás olvidando, no estás considerando de manera pensada los efectos de segundo orden, y además podés reformar cosas que pueden ser súper costosas, llevar mucho tiempo, y en donde quizás la restricción no estaba demasiado operativa, o mi lambda no era demasiado grande. Entonces, quizás sí, la restricción existía, se puede reformar, se puede hacer, quizás lleve o no más recursos, pero lo que hay que pensar es si eso es efectivamente lo que está previniendo esta economía de lograr una mayor tasa de crecimiento. Porque, digamos, de este tipo de distorsiones vamos a encontrar un montón. El punto es, bueno, ver cómo identificar cuáles son las que están operativas o no. Ok. Un tercer tipo de reforma va por el lado de hacer reformas de second best, ¿sí? O sea, de considerar estos efectos de segundo orden y ver cómo interactúan los sectores entre sí y ver, bueno, cuáles son las reformas más plausibles de hacerse en este contexto. En particular, logrando reformas cuyos efectos de second best sean positivos. El punto es, como ya dijimos, es muy difícil, antes de que se dé la situación, ver cómo pegan los efectos de second best en un montón de sectores. Y muchas veces no va a ser tan sencillo al principio darse cuenta de cómo son los efectos. Digo, yendo un poco a lo que habíamos charlado en la primera clase, las interacciones entre los distintos mercados, digo, yo en el ejemplo súper sencillo que había dado del mercado inmobiliario, bueno, podíamos ver
un montón de interacciones con otros sectores que si algo andaba mal en esos otros sectores, iba a pegar sobre el sector inmobiliario. Ok, esos eran los súper obvios, pero seguro hay un montón más, en un ejemplo tan sencillo como ese, de interacciones posibles que quizás uno no pueda ver sus efectos hasta tanto no estén dadas las medidas. Digo, vivimos, o la mayoría supongo que de ustedes viven en Argentina, y pasa todos los días de leer un diario y ver, bueno, en Argentina y en todos lados, pero en nuestro caso, de medidas que se tomaron que nadie pensó que iban a impactar sobre X cosa y después pasan cosas ridículas y nada, las vemos todos los días y tiene que ver con cuestiones que no se previeron. Bueno, algunas quizás se podían prever, sí, quizás sí. Bueno, otras quizás no. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que plantean los autores? Bueno, ir a lo que nosotros identificamos como que es lo más operativo, lo más grande y lo que más me está trabando el crecimiento. Entonces, si no puedo hacer lo obvio y lo perfecto que sería levantar todo, pero tampoco sé muy bien cómo pegan los efectos de segundo orden, bueno, quedarme con las brechas que efectivamente son las más grandes, son las más operativas y las que efectivamente yo veo que tienen una magnitud que hace que la valoración privada y la valoración social por algo sean muy distintas. Entonces, si yo me quedo con eso, bueno, quizás mi reforma no sea la ideal, pero posiblemente con una serie de recursos limitados, información limitada y probablemente en un sentido de la oportunidad, porque tampoco el tiempo va a ser lo que prime, bueno, quizás sea una reforma mejor que ir haciendo un checklist de todas las cosas que habría que hacer en un contexto donde ni siquiera miro qué es lo que está pasando en esta economía, ¿sí? Básicamente es eso lo que van a plantear los autores. ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, ok. De mi parte no. Entonces, esto un poco era lo que decía, ¿sí? Nos concentramos en las restricciones que sean las más operativas y vamos viendo cómo es que tenemos que aplicarlo a la práctica. ¿Qué implica esto? Bajar a la práctica todo lo que vinimos diciendo. Bueno, pensar en qué es lo que puede estar pasando, ¿sí? Básicamente, acá hay un modelo súper sencillo, en términos más prácticos, modelo, donde podemos ver en ejemplos sencillos cómo pueden ir pegando distintas restricciones, ¿sí? Restricciones, por ejemplo, de aprobabilidad por impuestos altos, cuestiones de inestabilidad macro, cuestiones de problemas en derechos de propiedad, cuestiones de financiamiento complejo por falta de ahorro privado o público, por ejemplo, por cuestiones vinculadas con poco acceso a los capitales externos, etc. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que hay una familia, ¿sí? Un hogar que puede tomar prestado, pero bueno, para eso le piden algún tipo de garantía de colaterales, ya eso lo podemos considerar como una primera cosa que hay que tener en cuenta. Ahora, también podemos considerar que en este modelo la acumulación de factores viene por el lado, en particular la acumulación de capital, viene por el lado de los hogares y en tal sentido que haya una externalidad ¿sí? en producir los bienes de capital. Si eso pasa, bueno, probablemente, como ya charlamos, externalidad caso típico, ¿sí? Donde la valoración social y la valoración privada no van a ser iguales, entonces haya un nivel distinto del deseado de esta acumulación, ¿sí? Por otro lado, bueno, obviamente vamos a tener toda la intervención ¿sí? Gubernamental, como está, por ejemplo, acá situado en las distorsiones 3 y 4, por ejemplo, con los servicios que ofrece el gobierno a las firmas y también con los impuestos que les puede cobrar por por la provisión para financiar, sí, provisión de diferentes servicios y bienes, que esto naturalmente va a impactar sobre la producción. Después, una cuestión que siempre sí está en todo esto, bueno, ¿qué hacen los burócratas con estos recursos? ¿sí? Nosotros acá
lo llaman corrupción, podríamos llamarlo solamente ineficiente, digo, o sea, no solamente yendo a corrupción vamos a tener un gasto ineficiente, en particular si se acuerdan de finanzas públicas, de estos modelos tipo la burocracia de Niscan, en todo esto, que tenía que ver con que incluso si no hubiera cuestiones de corrupción, el burócrata siempre va a tratar, no sé, de maximizar su presupuesto en vez de hacer un gasto vinculado con la mayor utilidad social, esas cosas, es lo que estamos pensando, ¿sí? Entonces, ¿en qué es lo que nos vamos a situar? Básicamente en cómo se modifica, ¿sí?, la tasa de crecimiento, pensando en la tasa de crecimiento del factor productivo capital, pero en particular también, que eso es la misma, vamos a suponer, que la del consumo. Y que esto tiene que ver con esto que estamos viendo acá, que en parte, bueno, obviamente se vincula con la elasticidad intertemporal del consumo, en parte también con el retorno al capital, en particular vamos a considerar la tasa de retorno al capital, paso un poquito a la otra slide, ¿sí? Donde va a depender, obviamente, del sector que estoy mirando y de los factores que hay detrás, de cuál es su productividad. También de que efectivamente yo tenga los factores disponibles y la infraestructura para que ese sector se pueda desarrollar. Y nosotros lo que también consideramos es acá un índice TITA, así como que me va a determinar el grado de la externalidad que yo estoy mirando. Un mayor tita va a significar un mayor grado de externalidad. Esto multiplicado por 1 menos tau, donde tau lo que me va a mirar es los impuestos que tengo, en particular los impuestos al capital, ¿sí? Y por el otro lado, lo otro que vamos a tener va a ser la tasa de interés mundial, en el sentido que nosotros vamos a estar mirando en algún punto el lado del ahorro y el lado de las finanzas, ¿sí? Entonces, por acá teníamos un poco la parte de, bueno, cuál es el retorno al capital, cuál es el retorno a la inversión, y por el otro lado tenemos, sí, lo de las finanzas, esto ya un poco lo dije. Por el lado de las finanzas, nosotros lo que vamos a considerar es que podríamos tener como dos grandes ramas de problemas. Por un lado, pensar en algún problema con las finanzas internacionales, no de las finanzas internacionales en sí, sino de que ese país por algún motivo no puede acceder a alguna cuestión, o sea, a capital por X motivos, ¿sí? En particular, de vuelta, vivimos en Argentina, todo lo que está acá como riesgo país alto, escenario poco atractivo para la inversión, riesgo macro, excesivas regulaciones, no es nada que nos parezca tan loco, entonces entiendo que, digo, no hay mucha duda de por qué lado va por ahí. Por el lado de las finanzas locales, tiene que ver también, digo, caso de Argentina, no nos llama la atención hablar de riesgo de crisis bancaria, problema en el sistema de pagos, pero también quizás problemas con lograr captar el ahorro, incluso por problemas en el ahorro público también. Entonces, acá lo que vamos a estar considerando, sí, es que si algo de esto se da, me va a alterar esta ecuación vía cambios en P, ¿sí? Donde P lo habíamos definido como la tasa de interés mundial, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a ver es que me va a estar pegando en cómo este país va a poder acceder a diferente financiamiento para los proyectos, para los distintos sectores, ¿sí? ¿Alguna consulta? Por el lado de la inversión, como ya dijimos, nosotros vamos a ver que los retornos que va a recibir el privado va a venir dado por este primer término, sí que teníamos donde era el retorno a capital, pero multiplicado obviamente por la tasa de impuesto, donde podría haber distintos problemas, ¿sí? En particular, obviamente, si los impuestos son muy altos, tenemos una distorsión entre los retornos, digamos, reales del proyecto y los retornos que recibe el privado. También podríamos tener problemas adentro de R, ¿sí? Donde el R, como habíamos dicho, se componía de estos tres factores, y podríamos tener por un lado que las externalidades son muy grandes, un poco lo que charlábamos las clases pasadas, sectores donde hay fallas de coordinación, donde yo lo que no tengo es quizás lo otro que necesito para desarrollar mi sector. Por el lado de la productividad, bueno, podría haber problemas con
no sé, como dice acá, adopción de tecnología, problemas con el autodescubrimiento, etcétera, o que los factores productivos que existen en esta economía no son los suficientes para el desarrollo de un sector en particular o de muchos sectores, ¿sí? O sea, por cuestiones desde transporte hasta geografía, ¿sí? O sea, pueden ser factores físicos o el capital humano también, ¿sí? Entonces, un poco el árbol sí va por este lado. Tenemos la rama, digamos, que está del lado derecho, lo que me dice es esto del costo de las finanzas, de que puede ser muy costoso para un país desarrollar sus proyectos, por más que los retornos a la inversión sean altos, puede ser costoso solventarlos, y eso puede tener que ver con un contexto en el que no logra o sea, que el ahorro externo, digamos, vaya hacia esos proyectos por algún motivo de los que ya charlamos, o por problemas en las finanzas locales, que efectivamente haya cuestiones de intermediación financiera escasa o demasiado poco desarrollada, o problemas de ahorro, ¿sí? Donde acá en el ahorro también podríamos hacer la distinción entre si el problema está por el lado de bajo ahorro privado o por el lado de que el ahorro público es demasiado bajo. Mientras que por el lado de los retornos a la inversión, como vemos los diagnósticos ya serían algo distinto, ¿sí? Yo lo que puedo estar pensando es que por un lado, bueno, los retornos sociales son bajos, o por otro lo que estaría siendo bajo es lo que de esos retornos sociales se quedan los privados, ¿sí? En particular, si los retornos sociales son bajos, yo de lo que estoy hablando es que hay algún problema con los factores que yo tengo, cosa de que esto que podría ser fantástico, bueno, por algún motivo no se puede desarrollar, ¿sí? En particular, acá lo que dice, habla de factores físicos, ¿sí? Infraestructura, geografía, o cuestiones de capital humano demasiado bajo. Mientras que si es por el lado de la apropiabilidad, bueno, naturalmente tenemos todas las fallas vinculadas a la intervención gubernamental, en particular podríamos pensar en algunas cuestiones más micro, como puede ser impuestos altos, que los derechos de propiedad de los privados no estén garantizados o haya algún tipo de vacíos legales, etc. O cuestiones, digo, acá dice corrupción, sinceramente, yo creo que corrupción podría ir en los dos, tanto en los micro como en los macro, por eso no lo mencioné. En el caso de las cuestiones más macro, son las obvias de, problemas con la política monetaria, problemas con la política fiscal en general, inestabilidad, etcétera, ¿sí? Eso más que claro. Mientras que también podríamos tener que, bueno, efectivamente los retornos podrían ser altos, pero yo lo que tengo es que hay algún tipo de falla de mercado, como las que nosotros vinimos charlando, que impide que ese privado se apropie, ¿sí? De los resultados positivos que podría tener su inversión. En este sentido tenemos las fallas de mercado vinculadas con cuestiones de autodescubrimiento o de problemas de coordinación, ¿sí? Eso es un poco la forma de verlo. Nosotros básicamente en las semanas pasadas nos centramos en esta rama de acá. Un poco también tocamos algo de esto en el sentido de los micros, ¿sí? En esto de, bueno, en las políticas más de índole regulatoria, ¿sí? De bienes públicos, llamábamos horizontales, considerábamos que podíamos mejorar vía, no sé, cambiar algunas cuestiones de derechos de propiedad o de burocracia que había, incluso charlamos del caso de esta agencia que se había creado hace unos 2 años acá en Argentina, y de cómo había impactado eso, ¿sí? ¿Hasta acá alguna consulta? Ok, Venimos entonces. bien, profe. Perfecto, gracias. Gracias a los que responden, sí, esto de vuelta, por más que pasen 2 años, sigue siendo poco ágil quizás. Disculpen si pregunto muchas veces si se entiende, si quieren hacer consultas, pero el no verles las caras no ayuda a saber si se entiende, si no se entiende nada. Lo mismo, si ustedes quieren que vaya más rápido, más lento, lo que sea, me avisan. ¿Sí? Me mandan un mail y lo charlamos si quieren modificar algo. Ok, entonces, los autores van a evaluar, sí, 3 experiencias de crecimiento, como yo les dije, y si hay alguno interesado, hay un montón de literatura que siguió haciendo esto a lo largo de los años. En particular, hay papers, obviamente, donde los autores
no es que son siempre los mismos, pero digo, hay algún paper que hizo Roderick con otra gente, hay algún paper que hizo Hausman con otra gente, porque son los que siguen en estos temas, ¿sí? Pero sepan que hay experiencias también, si quieren leer alguna más actual. Entonces, ellos lo que van a analizar es el caso de Brasil y El Salvador por un lado, donde tuvieron un crecimiento bastante escueto, incluso cuando se llevaron a cabo un montón de reformas en ambos países y reformas muy costosas. Mientras que por el otro lado, en el caso de República Dominicana, las reformas fueron pequeñas, quizás modestas, no demasiado onerosas, y los resultados en términos de crecimiento fueron mucho mejores, ¿sí? Nosotros en particular, si yo acá tengo el caso de un poco el crecimiento, ¿sí? O sea, esto es nada, hasta 2015 está la serie de crecimiento, lo que vamos a estar mirando obviamente sí es de los 90 en adelante, hasta más o menos 2005 es donde mira el paper. Bueno, vemos que la serie de República Dominicana, que es la Bordeaux, llamémosla, está casi siempre por encima del cero y bastante por encima, mientras que las otras no son tan estables en su crecimiento. Obviamente igual, nada, no es que siempre es súper alto esto, pero para que se entienda un poco de qué estaban hablando. Entonces, tenemos estas diferentes experiencias, ¿sí? En el caso de Brasil y El Salvador se hicieron reformas de esto de al por mayor, que queríamos tratar de sacar un montón de cosas a la vez y ver, obviamente, todo lo que se podía sacar, dado que todo no es posible, bueno, lo más posible. Quizás a veces partiendo, según los autores, de un error en el diagnóstico, ¿sí? En particular, acá los autores parten de una premisa que es que muchas políticas que se llevaron a cabo tenían como idea principal promover el ahorro, donde quizás el ahorro podía o no ser el problema para los países. Porque como vimos, quizás si el problema está por el lado de que los retornos, no sé, sociales a una inversión son demasiado bajos, bueno, por más que vos mejores el ahorro, eso no va a tener resultados en términos de mayor crecimiento, ¿sí? En el caso de Brasil y de El Salvador también hubo algunos factores que se pensaba que eran similares en cuanto al diagnóstico, como por ejemplo esto de que efectivamente en ambos la tasa de educación era baja. Pero bueno, eso quizás no implica nada de qué está operativo o no y qué es lo que más me va a afectar en términos de si yo saco esa restricción, cómo me pega en el cambio en el bienestar. ¿Podría o no ser la restricción más operativa? Ok. Como acá dice, en el caso de que hubiera un problema de ahorro, bueno, tendría que haber algún tipo de información que yo pudiera analizar que efectivamente diera cuenta de eso. Por ejemplo, una deuda externa grande, algún tipo de déficit de cuenta corriente y que en particular la tasa que le cobraran a estos países por la realización de proyectos fuera alta. Pareciera ser lo que estaba pasando en el caso de Brasil, no es lo que sucedía, ¿sí?, en el caso de El Salvador. En particular, en El Salvador el problema parecía estar por el otro lado, por el lado de los retornos a la inversión. En principio no se sabía si era el retorno social o si había un tema de apropiabilidad. Entonces, si fuera un problema de apropiabilidad, bueno, nosotros ya vimos, ¿sí?, en nuestro arbolito de acá, que podría ir por estos distintos lados. Como acá dice, sí, nosotros podíamos pensar que estamos hablando de un problema de impuestos altos, de algún problema de inestabilidad macro, de problemas de derechos de propiedad, de infraestructura, etc. Entonces, analizando uno por uno, bueno, obviamente siempre en el contexto, ¿sí? O sea, los impuestos son altos. Acá los autores determinan que el problema en realidad era exactamente lo opuesto, no había un problema de impuestos altos. ¿Cómo midiendo esto? Bueno, siempre viendo el contexto, ¿sí? Por ejemplo, la inestabilidad macro, acá los autores, en un ranking de, bueno, quiénes están mejor, en particular en cuanto a su estabilidad, ellos estaban solamente después de Chile en la región en cuanto a los países más estables de la región. Entonces, digo, si uno compara con el resto de la región, parecía no ser ese el problema. Lo mismo con los derechos de propiedad. Si uno miraba las instituciones y hacía algún tipo de regresión versus el grado de desarrollo, veía que efectivamente el resultado era bueno.
Tampoco parecía haber un problema por el tipo de infraestructura y mercado laboral, aunque sí los autores reconocen algún temita con el tipo de cambio que podría traer algún problema de apropiabilidad. Ahora, ¿qué es lo que sí, bueno, van a encontrar como algo que es el problema? Bueno, algo que parece casi obvio, ¿no? Pero falta de innovación, falta de nuevas ideas. No había gente que quisiera invertir, que tuviera ideas, y no había nuevas oportunidades rentables que estuvieran surgiendo en ese mercado. Entonces, esto que ya charlamos las clases pasadas, problema de autodescubrimiento, problema de pioneros en sectores nuevos y cómo incentivar que esa gente efectivamente, bueno, primero surja la idea, cómo ayudar a que esa idea se lleve a cabo, qué son lo que necesita para que eso se lleve a cabo, etcétera, ¿sí? Eso es un poco lo que los autores llegan con el caso de El Salvador. En particular, si el problema va por ese lado, bueno, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir? Bueno, todo lo que ya charlamos las dos clases que pasaron, ¿sí? Ahora, en el caso de Brasil, la situación era bastante distinta. ¿En qué sentido bastante distinta? Bueno, en algún punto cuando ustedes leen esto, básicamente, si bien la situación de Brasil obviamente es esta, nos lleva en algún punto a pensar en la situación de Argentina. ¿Sí? Brasil sufre de un ambiente inadecuado para los negocios, con altos impuestos, altos precios de servicios públicos, derecho de la propiedad débil. Ok, pero yo dije que el problema iba por el lado del ahorro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si yo lo que digo es que el problema acá está en que yo tengo unos retornos sociales y privados, llamémoslos aceptables, pero que en principio están, y que no estaría haciendo esto lo más operativo, por más que estas restricciones que yo estoy diciendo sean grandes y existan, si yo lo que hago es sacar estas restricciones, sí que en algún punto lo que están haciendo es, como dice acá, deprimir la inversión y mantener algo más bajos que lo que serían, digamos, óptimamente sus retornos, yo no estaría aliviando mi restricción por el lado del ahorro, sino que por el contrario estaría ejerciendo más presión sobre el lado del ahorro si los retornos a la inversión fueran más altos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, parece un poco contraintuitivo, ¿sí? O sea, bueno, no, los impuestos en Brasil son súper altos, hay un montón de problemas por ese lado, pero quizás no es lo más operativo. Entonces, tener en cuenta estas cosas, fijarse efectivamente qué es lo que está siendo operativo y también cómo van a impactar estos efectos de second best, ¿sí? Por lo menos los que nosotros podemos prever. Después puede haber cosas que sean imprevistas o que excedan al análisis. Pero saber que si se pueden prever, o que si yo puedo ver, bueno, si yo efectivamente mejoro algún tipo de cuestión fiscal, sí, que va a hacer que los retornos privados sean más altos. Pero si yo primero no ataqué el problema vinculado con el financiamiento, bueno, posiblemente esté agravando mi problema en lugar de mejorarlo, ¿sí? En ese sentido, acá lo que los autores determinaron, sí, era que tenía que ver con una restricción externa, que si bien estaba operativa, tenía que ver con algunos problemas de ahorro a nivel interno, y en particular dentro del ahorro interno, no solamente mirando el ahorro privado, sino naturalmente mirando lo que estaba sucediendo con el gasto público y la falta de ahorro a nivel público. ¿Sí? Un poco lo que dice acá, lo leo rápidamente, ¿sí? Algunas cuestiones fiscales tenían que ver con que la recaudación era gran parte del PBI, el ahorro público era negativo y en particular en más de 2 puntos del PBI, había los impuestos altos y distorsivos que ya hablamos, un balance fiscal que era precario y altos niveles de gasto. Entonces, no había ahorro privado porque no se le estaba dando mucho lugar a que las compañías, a que los privados ahorraran, pero tampoco había a nivel público ahorro que pudiera ser que pudiera paliar esta falta de ahorro privado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, podría pensarse en que había alguna cuestión por el lado del ahorro. El ahorro, digamos, por el lado de la restricción externa, sí, efectivamente, pero también por el lado de lo interno.
Entonces, eso sumado a algunos problemas como altos costos de intermediación financiera, y otros inherentes a los mercados de capitales, bueno, podrían hacer pensar que iba por este lado, sí, lo que tenía que hacer Brasil por el lado de mejorar su balance fiscal, por el lado de mejorar esta cuestión vinculada con el ahorro interno, para mejorar su tasa de crecimiento. ¿Sí? ¿Dudas con estas dos experiencias? Si no, cuento brevemente la tercera. No, profe. No, profe. Ok, bueno, en el caso de República Dominicana, básicamente la situación era como muy distinta, ¿sí? O sea, no se hicieron grandes reformas en esas décadas, sino que algunas reformas que se hicieron tuvieron que ver con una liberalización del comercio, unificar el tipo de cambio, ¿sí? Y eso les permitió escapar en algún punto de algunas crisis que vivieron la mayor parte de los países de la región, con algunos sectores identificados que fueron súper importantes para esta experiencia de crecimiento, digamos, que tenía que ver obviamente con el turismo, de eso ya estuvimos hablando en semanas anteriores, y del sector de las maquilas y lo que sucedía con las remesas, ¿sí? Todos sectores que, como dice acá, requerían de algún tipo de contexto institucional, en lo que tenía que ver con los resources all inclusive. Nosotros ya charlamos, ¿sí? En las semanas anteriores, de lo que significaba en términos de, bueno, qué eran las garantías que les tenía que dar el gobierno de que se iba a construir o de que les iban a dejar hacer para que ellos efectivamente invirtieran. Eso es un poco lo que dice acá. También sucedía con el sector de las maquilas, que va a tener leyes particulares para su desarrollo. Y en particular nosotros lo que acá estamos viendo es, bueno, que efectivamente se hizo énfasis en estos sectores, como dice acá, se escuchó las necesidades de los sectores, que era un poco quizás lo que estaba detrás de lo que charlamos en la segunda clase que tuvimos, la de la semana pasada, y hacer énfasis en estos sectores que quizás podrían tener resultados importantes, por ejemplo, en términos de empleo, pero también que eso se tradujera así en una mayor tasa de crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que yo acá dije? Bueno, yo dije se hicieron estas reformas muy puntuales y en particular se hizo énfasis en cuáles eran las restricciones que estaban más operativas, que estas restricciones operativas efectivamente, bueno, no en todos los sectores, solamente en los sectores que podían tener un potencial de crecimiento grande. Ahora, en ningún punto yo, si me remonto a la slide donde teníamos ¿sí? Nuestra derivada de estática comparativa, yo en ningún momento les hablé en todo esto de efectos de segundo orden. Bueno, eso es un poco lo que pasó. Básicamente, acá lo que dice es hubo una ausencia de instituciones que mantuvieran la disciplina fiscal y cuando fue la crisis posterior a lo sucedido en Estados Unidos con el 9/11, que implicó una caída en el turismo, bueno, se cayó, digamos, todo el sistema bancario vinculado con una especie de esquema Ponzi que había atrás de eso y que, nada, si bien obviamente no era quizás lo más operativo al principio, efectivamente cuando eso desató una crisis bancaria que se tradujo en crisis inflacionaria, de depreciación, etc., bueno, ahí sí claramente se tornaba en algo más operativo. No obstante, digamos, como la moraleja de todo esto sería, bueno, pero en el mientras tanto las cosas que se hicieron quizás no estuvieron tan mal. Bueno, ir evaluando las diferentes medidas, ir evaluando no solo, digamos, desde el punto de vista estático, qué es lo que está más operativo en un determinado momento y a partir de eso nunca volver a hacer el análisis, sino, bueno, hacer una reevaluación de ese análisis en los distintos momentos, ¿sí? Y acá está la referencia, como les decía, este paper de Roderick Velasco y Hausman de 2005, se llama Growth Diagnosis. Si alguno quiere más literatura al respecto, digamos, yo no la puse, pero la podemos charlar también y hay más referencias si alguno quiere. Con esto entonces finaliza esta partecita de la clase, no sé si hay alguna consulta, alguna duda. No, profe. Ok, un poco era
una especie de cierre, ¿sí?, para todo lo que ya vinimos charlando. En este sentido, hasta acá, de las clases mías, es lo que va a entrar en la primera evaluación. Lo que voy a venir a dar ahora, digamos que es la parte de un poco la introducción a lo que vamos a charlar luego, que es la crítica al sistema de patentes, un poco la motivación de todo esto, sí, que viene por el lado del cambio tecnológico. Eso lo vamos a dejar para la segunda evaluación, ¿sí? Okay. Voy a pasar, ¿sí?, a compartir acá. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo antes de arrancar con esto. Ok, entonces, cambio tecnológico. Bueno, o sea, ya charlé con ustedes en algún momento, ustedes están viendo Historia del Pensamiento, no sé cuánto están leyendo o no, pero sí, efectivamente están leyendo los diferentes autores. Saben que desde los autores clásicos que se discute sobre cambio tecnológico, en particular David Ricardo es uno de los que más destina a hablar del tema, pero también más cerca en el tiempo, sí, o sea, hay mucho de Schumpeter escrito, sí, esto de la destrucción creativa, y sobre todo él hace mucho énfasis en todo lo vinculado con la estructura de mercado como un factor que puede o no generar mayor o menor grado de innovación, ¿sí? Por otro lado, ya en la década del 50, con los modelos de crecimiento, nos topamos ahora con esta cosa del residuo de Solow, y en algún punto evaluar cómo pega el cambio tecnológico, ¿sí? O sea, creo que desde las primeras, digo, desde micro 1 seguro, pero incluso quizás desde introducción, estamos viendo como algún factor medio externo en nuestras funciones de producción que no sabemos muy bien qué hay detrás. Bueno, es un poco en este sentido de lo que vamos a estar hablando, y en particular es Arrow quien en el 62 plantea algunos de los problemas vinculados con esto, ¿sí? Problema principal, y en línea con todo lo que estuvimos charlando hasta ahora, bueno, va a venir por el lado de la apropiabilidad y las características en algún sentido de bien público que va a tener todo lo vinculado con el cambio tecnológico y lo que hay detrás, básicamente la innovación y la investigación, ¿sí? Y la producción de conocimiento o de información. Entonces, ¿qué característica del bien público? Básicamente que si se hace difusión de esa tecnología, no hay posibilidad de exclusión, ¿sí? No es que yo puedo excluir. Entonces, eso, como ya vimos, me va a generar una diferencia entre la valoración que hay a nivel social por la producción de conocimientos o de innovaciones, y lo que privadamente recibe quien desarrolla la innovación. Entonces, un poco de lo que vamos a estar charlando en todo esto. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Primero vamos a hablar del diagnóstico que se puede hacer, de cuáles, además de este problema de apropiabilidad, qué otros problemas van a estar rondando, pero también qué discusión y qué soluciones se dan desde la política pública. Obviamente, en lo que más vamos a discutir es lo que más se lleva a cabo, que tiene que ver con las patentes, ¿sí? En particular, vamos a ver también, muy brevemente, que contratos, no sé, de provisión pública, pero bueno, eso, o la existencia de, a nivel público, de institutos de investigación, esas cosas, ok. Pero muchas veces lo que puede hacer un instituto de investigación se puede circunscribir a un ámbito vinculado más con las ciencias básicas y no efectivamente con la implementación de tecnología en los procesos productivos. A veces sí, a veces no. Pero entonces, dado que va a ser las patentes lo que más se va a difundir, es un poco de lo que más vamos a hablar, un poquito hoy, y sobre todo la próxima vez que nos encontremos, que posiblemente sea después del parcial, vamos a hacer mucho más énfasis en eso, sí, en el sistema de patentes. Hoy vamos a ver otras diferentes posibilidades, y nos vamos a centrar en esto que decía un poquito Schumpeter de la estructura de mercado y cómo eso va a alterar los incentivos o no que haya a la producción, a la innovación. Pero también un comentario que quería hacer, que es que básicamente nosotros sabemos que
mucho antes de que existieran las patentes, ya había innovación, ¿sí? Y de eso quizás también vamos a hablar la clase que viene, pero es esto de, bueno, de alguna manera la gente se garantizaba, de algún modo, poder apropiarse de los derechos, derechos de propiedad, llamémoslo, derechos de propiedad intelectual de lo que producía. ¿A alguno se le ocurre alguna forma de cómo se hacía si no hay patentes, si no hay algún tipo de penalidad para que otro lo use? Reitero la pregunta. Básicamente, si no hay patentes, si solamente están los privados, no hay ninguna política pública que fomente la innovación y tenemos un problema de apropiabilidad que efectivamente existe. Bueno, más allá de eso, antes de las patentes la gente innovaba, o en algunos, digamos, sectores donde no hay patentes la gente innova. ¿Por qué lo hace y cómo es que logra paliar desde algún punto de vista este problema de apropiabilidad? ¿Se les ocurre alguna opción? A mí se me ocurre una posibilidad que puede ser, por ejemplo, la venta del conocimiento necesario para llevar a cabo la innovación, ya sea en forma de cursos o el derecho de explotación de eso, pero como venderlo inmediatamente, como para que no se pueda descubrir la forma en que fue desarrollado. Ok, un poco por ese lado de lo que decías vos, hay un tema con los tiempos, sí que es por cuánto yo puedo mantener el secreto. En ese sentido, bueno, o sea, desde, qué sé yo, algunos casos como los hermanos Wright, qué sé yo, la típica del secreto de la Coca-Cola o esas cosas, hay alguna cuestión por el lado de, bueno, si yo puedo evitar por algún lapso de tiempo que me lo copien, en ese lapso de tiempo yo puedo usarlo o producir. También, digo, porque esta fue una pregunta de examen y de un examen final oral, y que la estuvimos charlando. Otra opción que la planteó Daniel tenía que ver con si, por ejemplo, yo puedo de alguna manera sí dominar el mercado, no solo con un monopolio, sino también si yo domino mercados relevantes en el sentido de, bueno, un insumo clave. Perfecto, quizás la tecnología está difundida. Ahora, si yo soy el único productor del insumo de eso y yo no le vendo al otro, bueno, el otro tampoco va a poder entrar sí en este mercado. A lo que voy con esto es a que nosotros vamos a ver políticas públicas que se puedan aplicar por esto. En particular, como ya dijimos, vamos a ver el caso de las patentes. Pero también sepamos que los privados van a llegar a diferentes arreglos desde el punto de vista privado, como para, bueno, si la política pública no existe, ver cómo se puede aprovechar todo esto, ¿sí? Entonces, ya hablamos un poco del problema de la apropiabilidad, pero también va a haber otros problemas. No puedo pasar la slide, denme un segundo. Como pueden ser vinculados con la incertidumbre. Naturalmente nosotros estamos hablando de que cuando se lleva a cabo una innovación, en particular no se saben los resultados, no se sabe si lo que se va a hacer es, o sea, va a tener resultados positivos o no. Y no solo que no se sabe, o sea, básicamente esto en términos esperados, sino que tampoco se sabe a nivel varianza cuán posible, digamos, es que yo caiga en lo esperado o no. O sea, hay una total ignorancia de qué puede pasar, o una ignorancia muy grande, quizás no total, y tampoco existen, digamos, como en mercados donde hay riesgo, bueno, ¿qué es lo que solemos pensar como solución? Bueno, los mercados de seguros. Bueno, acá no va a haber ningún tipo de mercado que sirva para asegurarse, ¿sí? O sea, no van a ser completos los mercados de forma tal que yo pueda decir, perfecto, van a existir seguros para los innovadores. ¿Por qué? Básicamente porque están detrás todos los problemas de los seguros, en particular el riesgo moral, sí, que me va a determinar que si hubiera seguros quizás la gente haría proyectos que de otra manera no haría, y por qué los haría, etc. ¿sí? Entonces, un poco por ese lado. Y después, obviamente, tenemos algunos problemas vinculados con, bueno, ¿cómo yo tendría que cobrar esto? ¿Cómo yo tendría que tarificar esto? Bueno, en particular,
si el costo de difusión es cero, quizás desde el punto de vista social lo óptimo sería, desde la eficiencia estática, que efectivamente su precio fuera cero. Ahora, un poco lo que recién decíamos, ¿sí? Si su precio es cero, el que llevó a cabo la inversión, que en particular suelen tener costos o hundidos o unos costos fijos iniciales muy altos, no va a llevar a cabo esa innovación si después le van a dar un precio cero. Entonces, muchas veces nosotros tenemos también que considerar que en todo esto hay economías de escala funcionando detrás, y en tal sentido la tarificación, precio igual a costo marginal o precio igual al costo de difusión, lo que sea, va a ser imposible si nosotros lo que queremos es que la innovación exista desde el punto de vista dinámico, porque obviamente, o sea, efectivamente, bueno, la innovación está hecha, le puedo fijar precio igual a costo marginal, sí, ok. A esa empresa, digamos, le hiciste esa jugada una vez. Ahora después, no solo esa empresa, sino que todas van a aprender y probablemente cuál va a ser el resultado, que nadie innove, ¿sí? Entonces, posibles soluciones a todo esto, bueno, efectivamente, dado que hay una distorsión, digamos, hay una diferencia entre la valoración social de eso y la valoración privada, y todos estos problemas que debe enfrentar quien quiere llevar a cabo esa innovación, podemos pensar, bueno, como ya dijimos, que los bienes vinculados con el conocimiento se provean de forma pública. Ok, como yo ya dije, esto puede tener algún cierto asidero para algunos bienes básicos de información, para tecnologías muy básicas, pero quizás en algunos sectores más aplicados donde los retornos puedan ser más apropiables, es difícil pensar en que se provean públicamente, ¿sí? Aparte, nosotros tenemos que tener en cuenta que si hay provisión pública, de todo el riesgo se está haciendo cargo el Estado, ¿sí? O sea, el riesgo del que ya charlamos. Por el otro lado, podemos tener el lado de los contratos públicos de investigación, en particular les paga para desarrollar algo y luego no les da ninguna garantía de apropiabilidad una vez hecho el proyecto. Ahora, les paga ex ante, ¿sí? Entonces, ¿qué problema tenemos? Como ya dijimos, el de riesgo moral. ¿Qué puede pasar? Bueno, que quizás se lleven a cabo bajo este tipo de contratos proyectos cuyo riesgo no es el adecuado o no es el óptimo desde el punto de vista de lo socialmente óptimo, ¿sí? Otro tipo de idea, un poco contrapuesta con la anterior, tiene que ver con un pago ex post, en particular lo que se llama los premios que puede haber en la innovación, donde el Estado lo que establece es un premio, pero le paga ex post una vez que se hizo el desarrollo. Bien. Si el desarrollo falló, digamos, esa persona obviamente no va a tener premio, y en tal sentido subyacen, digamos, estos problemas de riesgo que nosotros ya habíamos charlado, pero por el otro lado, un poco quizás lo que pasa en muchos aspectos, me hace acordar algo que estuve charlando ayer, esto de que va a haber carreras hacia el premio, ¿sí? O sea, efectivamente va a haber sobreinversión en los sectores donde haya premio, y quizás, si no hay premio, va a haber, 1, innovaciones que no se desarrollen, 2, innovaciones que solamente se desarrollen si es que efectivamente se puede mantener el secreto. El último y más difundido de esta pequeña listita de políticas públicas que se pueden hacer, obviamente también hay otras, sí, en particular, cuando charlemos más en detalle esto de crítica de patentes, vamos a ver una especie de híbrido que se ha hecho en muchos países, que es algo que se llama patent boxes, que tiene que ver con patentes, pero incluso, bueno, genera otras distorsiones por otros lados. Con lo cual esto es como súper sencillo y esquemático, pero en todo esto hay un montón de literatura y cosas hechas. El sistema de patentes, como ya sabemos, en un montón de sectores está súper difundido, y me genera esta especie de trade-off entre la difusión de la tecnología y que efectivamente esté disponible para todos, y por el otro lado, que quien haga la innovación tenga algún tipo de garantía de que se va a poder apropiar de algo. Ok. Nosotros vamos a charlar luego en la próxima clase si van o no van las patentes, qué críticas hay, si ya están obsoletas, qué es lo que está pasando. Bueno, en principio nosotros lo que podemos charlar es que si existen, bueno, el T por el cual la empresa se puede apropiar, sí, con beneficios de monopolio, no debería ser infinito, y probablemente no debería ser igual
en todos los contextos, ¿sí? O sea, básicamente, para hacer una cosa súper sencilla, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Que si yo parto de una situación de competencia, digamos, con costos marginales constantes, iguales a cero, de una situación C0 de competencia, bueno, si una empresa logra innovar y bajar los costos hasta C1, yo le voy a permitir de alguna manera algún tipo de beneficios monopólicos, ¿sí? Y si fijo, digamos, por ejemplo, el precio a C0, lo que le voy a permitir es sí que obtenga beneficios de esta empresa y en particular va a haber un peso muerto, va a haber algún tipo de distorsión consecuencia de la introducción de mi patente, ¿sí? Obviamente la introducción de la patente va a ser más perjudicial o no, más compleja o no, según el sector que esté mirando, según características del sector, no solo vinculadas con las obvias que nosotros podemos charlar acá de si esta curva de demanda es más o menos empinada, ¿sí? O sea, sé que si yo lo que estoy mirando es una curva de demanda mucho más elástica, bueno, mi peso muerto por dejarle que fije un precio acá arriba y no un precio acá, y que no se fije un precio igual al costo, va a ser mucho mayor, o algunas cuestiones de si inicialmente era un monopolio, ¿no? Esas cosas hay que mirarlas, que es lo que vamos a hacer ahora, pero también algunas cuestiones vinculadas con algo más de cada sector, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a charlar la clase próxima, de si efectivamente este sistema de patentes que hoy en día está en muchos países, bueno, ¿me está generando innovación? ¿Es esto lo que yo estoy generando? Porque acá partimos de decir, bueno, ponemos las patentes para generar innovación. Pero ¿es esto lo que efectivamente hoy en día o en los últimos años me está generando? Bueno, eso lo vamos a charlar en la clase próxima, ¿sí? Acá, charlando un poco más de estructura de mercado, ¿sí? Yendo un poco a lo que decía Schumpeter, que la estructura de mercado es relevante, y pensar en que si yo le doy a alguien beneficios de monopolio, aunque sea por un tiempo, le puede resultar interesante para llevar a cabo un desarrollo o no. Ok, tenemos este modelo de Tirol, básicamente, donde lo pueden mirar en el libro de Tirol de organización industrial, sino igualmente yo acá les puse una pequeña referencia, si lo quieren mirar de ahí, también válido, sí, este paper de Gilbert de 2006, donde tenemos, yo acá saqué algunas imágenes para charlar esto. Básicamente, este modelo de Tirol lo que va a diferenciar son entre dos tipos de innovación, ¿sí? Las que va a llamar innovaciones drásticas y las que va a llamar innovaciones no drásticas, ¿sí? Lo que va a pensar es que una innovación la va a llamar drástica cuando el precio de un monopolio, una vez que se instauró la innovación, va a estar por debajo del costo marginal sin la innovación, ¿sí? Es decir, básicamente, si otra empresa se quedó con la tecnología vieja, no va a poder competir, ¿sí? Gráficamente, como lo vemos, situémonos en el panel izquierdo, yo lo que tengo es que originalmente, digamos, en un mercado que podría ser de competencia, si yo partía del costo C0, bueno, supongamos que yo acá fijaba precio o no, pero ahora yo lo que tengo es mi costo post innovación drástica, que está acá abajo, costo D, ¿sí? Si yo lo que encuentro es, bueno, donde se cruza con el ingreso marginal y se obtiene el precio del monopolio, este precio del monopolio está por debajo de mi costo inicial. Es decir, yo de esta manera puedo transformarme en un monopolista en este mercado y sacar al resto de las empresas, en principio, si es que no pueden copiar la tecnología, y podría transformarme en monopolista, ¿sí? Ok, pero uno lo que puede pensar es que los incentivos a quedarse con el mercado pueden ser más o menos grandes, los incentivos, por ende, a innovar pueden ser más o menos grandes, según el tipo de mercado que nosotros estemos mirando, ¿sí? En particular, si nosotros estamos mirando una firma que es monopolista y efectivamente lleva a cabo esta innovación drástica, ¿sí? Bueno, básicamente acá lo que tenemos es la comparación, costos, estos son los gráficos que les decía que saqué de este paper de Gilbert. Si yo lo que estoy mirando es sus beneficios antes de la innovación, cuando sus costos eran C0 y podía fijar un precio de monopolio acorde,
bueno, naturalmente van a estar por debajo esos beneficios iniciales de los beneficios que obtiene una vez que lleva a cabo la innovación drástica y puede fijar este precio que está por encima y situarse en una situación sí mejor. Pero ¿qué es lo que sucede si la innovación es no drástica en el caso del monopolista? Bueno, si nosotros nos fijamos, bueno, acá claramente es más grande, ¿sí? Pero la diferencia de beneficios que yo obtenía entre uno y otro caso no es lo que se da en este caso, ¿sí? La diferencia entre los beneficios del monopolista antes y después de la innovación, si la innovación que logra llevar a cabo es una innovación no drástica, son mucho menores respecto de la situación anterior. En tal sentido, nosotros lo que podríamos pensar es que esta firma tiene menos incentivos a generar alguna innovación que una firma competitiva a la que yo le digo, bueno, si vos haces la innovación, yo efectivamente te doy una patente que te deja fijar el precio del monopolista por un tiempo, ¿sí? Si eso pasara así, pensándolo de esta manera, ya vimos el panel izquierdo, el precio del monopolista va a estar incluso por debajo del costo inicial, con lo cual por ese lado se desprende de la competencia, pero en el caso de la innovación no drástica, donde el precio del monopolio ¿sí? Va a estar por encima, yo lo que le tengo que garantizar es algo a esta empresa de modo tal de que la empresa decida efectivamente hacer la innovación. Bueno, es por esto que en algún punto surgen las patentes, ¿sí? En tal sentido, nosotros vemos que hay diferentes incentivos a innovar en diferentes mercados, pero también nosotros, si lo que nos queremos centrar es en las políticas públicas, un poco lo que tenemos que pensar es a priori, bueno, patentes en todos los mercados, sí, no, mirar la estructura de mercado para determinar, por ejemplo, cuál debería ser el tiempo por el cual existe esa patente. Por ejemplo, mirar cuál es la elasticidad de mercado, la elasticidad de la demanda de mercado para ver por cuánto tiempo tendría que estar esta patente, ver qué tan importante es el sector, diferentes cuestiones, ¿sí? Ni que hablar de algunas cuestiones más sectoriales como sectoriales o de política más amplia en algún sentido de la situación actual de, bueno, debería o no haber patentes a las vacunas contra el COVID en un contexto como este, ¿sí? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que haya patentes en la industria farmacéutica, incluso en una gran cantidad de vacunas que hoy en día están muy difundidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas vacunas en una situación como esta? Bueno, hay algo al respecto que vamos a charlar en la clase que viene, ¿sí? En particular, nosotros vamos a ver toda la crítica que hay a las patentes, básicamente que se centra en esto de, bueno, todo muy lindo con todo esto que charlamos, pero en realidad lo que hoy en día está pasando es que hay muchas firmas que tienen incentivo a quedarse con patentes viejas, a no innovar y también a generar patentes de cualquier cosa. En Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente cualquier cosa se puede, no cualquier cosa, ¿no? Pero hay un montón de cosas que se pueden patentar que a uno le resultan ridículas. O sea, Amazon patentó en su momento el carrito el que uno podía comprar todo con un clic. Entonces cualquier otra empresa que quisiera que todo se comprara con un clic, bueno, tenía que pagar algo por el uso ¿sí? de esa tecnología. Entonces, en tal sentido, ver si hoy en día el sistema de patentes que se está desarrollando corresponde o no con los argumentos de los que estamos hablando y en particular con esto que eventualmente surgió como la necesidad de generar mayor innovación, pero no es quizás lo que estamos haciendo en la realidad hoy en día, al menos con las patentes que existen. Un poco por ese lado va a ir lo que vamos a seguir charlando, ¿sí? Hay un análisis de modelo, un análisis un poco más econométrico y obviamente un montón de argumentos en pos de esto que yo estaba diciendo. Y después, la otra clase que tengan conmigo, vamos a ver algunas cuestiones muy cortitas de comercio para cerrar, digamos, pero les quería comentar un poco cómo seguimos. No sé si hay alguna consulta.